Abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo número 16. Génesis, capítulo 16. Vamos a entrar en una nueva historia, ¿sí?, con respecto a la vida de Abraham. Tenemos como prefacio a Agar e Ismael. Amén. Verso número 1, Génesis 16, verso 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos aquí en tu casa, mi Dios, con el único propósito de analizar tu palabra. Permite, Padre, que sea tu presencia, mi Dios, ministrando nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, para poder entender y poner en práctica esta palabra, y que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, ministrándonos, dándonos, Señor, todo aquello que nuestro espíritu necesita. Padre, necesitamos escuchar tu voz en esta mañana, para poder saciar, mi Dios, en ti todas nuestras angustias, mi Dios amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tu bendición también alcanza a las demás clases de la escuela bíblica dominical. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, Génesis capítulo número 15. Dentro de este capítulo vamos a ver algunos aspectos referentes, ¿sí?, a la promesa y a la confianza que aparentemente Abraham había demostrado de acuerdo al estudio del capítulo número 14. ¿Se acuerda de qué manera Dios había actuado y se había revelado para con la vida de Abraham? Sí, de acuerdo al estudio anterior, Dios había hecho inclusive un pacto con Abraham de acuerdo, sí, a las normas y tradiciones que se habían establecido en la época de este patriarca. Recordamos que habían, sí, muchos ritos que se practicaban en los tiempos de Abraham, de los cuales el mismo Dios, sí, acogió uno de ellos y quiso demostrarle a Abraham que su palabra iba en serio. Y habíamos tomado una frase actual nuestra, ¿verdad?, para poder corroborar esa práctica, ¿no? Y se había dicho que me parta un rayo, habíamos dicho, ¿verdad? Esta expresión tenía mucho que ver en relación como el pacto que Dios le había mostrado, sí, a Abraham. Recuerde, mi querido hermano, que Dios se había paseado de entre los animales que estaban descuartizados, sí, como un simbolismo tan solo demostrándole a Abraham que Dios se estaba de alguna manera, sí, poniendo al mismo nivel de ellos para corroborar una promesa dada. Dios le estaba diciendo a Abraham: si yo no te cumplo al darte un hijo, que me suceda igual como a estos animales. Amén. Dicho esto, mi querido hermano, ahora, versículo número 1. ¿Qué sucedió? Ahora, si tenemos en cuenta, antes de leer el verso número 1, cuando vamos al capítulo 12, venga por favor conmigo al capítulo 12, del mismo libro de Génesis. Amén.
Amén. Verso número 4. Vamos a considerar esto antes de leer Génesis 15, verso 1. Génesis 12, 4. ¿Qué nos dice con respecto a Abraham? ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Qué más? Correcto. Vamos a considerar estos aspectos. Abraham era de 75 años cuando Dios lo sacó ¿de dónde? ¿De qué tierra? Siempre lo mencionamos. De Harán, de Ur, de los caldeos. Amén. Ahora bien, Dios le hace la promesa en el capítulo número 14, estableció un pacto con él, pero oh sorpresa, ¿cuántos años habían pasado hasta que este hombre incurrió en algo que también se practicaba en la época o en la región de Mesopotamia? Venga por favor a Génesis capítulo 15, antes de avanzar, versículo número 16. Génesis 15, 16, antes de leer el 15.1. Quiero simplemente remarcar este parámetro. ¿Qué dice? Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, si tenía 86 años, ¿cuándo más o menos se acostó o tuvo relaciones Abraham con la esclava? ¿A qué edad más o menos? A los 85 años, considerando que no es que se acostó con ella en el día del cumpleaños, ¿no? Por lo menos un punto de referencia. Ahora, ¿cuántos años habían pasado? Mire, desde que Abraham sale ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, hasta ahora, en la promesa de un hijo. Si queremos ser promediados, podríamos decir 10 años, pueden ser 11 también. Ahora bien, entendamos esto, 10 años habían pasado, y el hijo no llegaba el hijo. Ahora, usted entenderá que como ser humano, ¿qué sucedió con Abraham? Abraham se impacientó, se desesperó. Ahora, esta afectación no solamente recayó sobre la vida de Abraham. La Biblia dice que fue Sarai, mujer de Abraham, la que vio, ¿verdad? Verso número 1. Ahora sí, vayamos al verso número 1. Veamos estos antecedentes. Del 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Amén. Es decir, que cuando Dios le prometió a ellos, esta promesa de bendición, obviamente que Sarai estaba ahora totalmente desesperada. No le daba hijos. Versículo número 1. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, recordemos, ¿no? Los personajes bíblicos aquí. Sarai, mujer de Abraham, y Agar. La Escritura menciona que ella era una sierva o una esclava, egipcia. Recordemos que esta mujer, hablando de Agar, debió haber sido una adquisición, ¿verdad?, de regalo, cuando Abraham llevó a su mujer ¿a dónde? A Egipto, a consecuencia de la gran hambruna que hubo en aquel entonces. Recuerde que Abraham se fue a Egipto porque llegó un momento en su travesía, cuando salió de Ur de los Caldeos, que sobre la tierra no llovía y comenzaron a escasear los alimentos. Y los egipcios habían otorgado, ¿verdad?, muchos dones a Abraham, pensando que la mujer de Abraham no era su mujer, sino que era su hermana. Y los príncipes de Faraón, y Faraón mismo había hecho riquísimo ¿a quién? A Abraham, no solamente dándole oro, plata, sino también esclavos. Venga por favor conmigo a la Escritura y corroboremos este asunto. Génesis capítulo 12, versículo 15 y 16. ¿Qué nos dice? Génesis capítulo 12, versos 15 y 16. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a
casa de Faraón. Verso número 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, y aquí está, siervos, ¿qué más? Criadas, asnas y camellos. Amén. Entre esas criadas debió haber estado con toda seguridad, ¿quién? Agar, la esclava, porque la Biblia dice que esta era perteneciente de la región de Egipto, no era una esclava nacida de alguna manera en casa, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántos años habían pasado? Sería algo absurdo que Abraham hubiese tenido relaciones con una niña de ¿cuántos años? De 10 años de edad, ¿verdad? No era tampoco, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, porque la Escritura sí menciona, y venga por favor nuevamente a Génesis 16. Génesis 16. Vamos a leer versículo número 2. Perdón, versículo número 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de ¿cuántos años? De 10 años, que había habitado Abraham ¿en dónde? En Ur de los Caldeos, en la tierra de Canaán. Sí. Entonces, la Biblia corrobora en todo caso que esta mujer no era perteneciente, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que comete o lo que llega a cometer Abraham era una locura, aun cuando yo sé que la Biblia no mencionaba en ese entonces que no había que unirse en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Usted lo sabe actualmente, porque verdad las cartas sí, de Pablo así lo determinan también. Pero en los tiempos de Abraham esta palabra ni siquiera existía, ¿verdad? No había éxodo, no había número, no había ningún mandamiento. Solamente habían mandamientos sí, o tradiciones que regían al pueblo común. Y Abraham estaba inclusive sujeto a tales disposiciones. En aquel entonces no había código civil, no había código penal, habían otro tipo de código de leyes. Y esas leyes de alguna manera avalaban, autorizaban ciertas prácticas para que el pueblo las asumiera y pudiera coexistir con su prójimo. Entre una de tantas leyes, estas leyes se denominaban en aquel entonces las leyes de Hammurabi. Estas leyes aparecieron para dar garantías sobre todo a los comerciantes. Sí, en aquel entonces las leyes de Dios no existían. Claro que la conciencia avisaba qué cosa era correcta o qué cosa era incorrecta. Pero apareció una ley entre los comerciantes para regir los estándares de negocios entre pobladores. Estas leyes de Hammurabi después se fueron incrementando y fueron considerando muchas reglas de vida. Abraham, aunque parezca mentira, también obedecía a estas leyes. Leyes de conducta, leyes de moral, tradiciones. Por ejemplo, cuando ellos querían tener un compromiso seguro de una promesa de venta, intercambiaban los zapatos. Cogían un zapato, ¿verdad? Se lo daban en este caso al comprador, y el comprador se sacaba un solo zapato o sandalia y se lo daba al vendedor. Eso era una promesa de fe. Eran simplemente prácticas, costumbres de aquel entonces, pero que eran muy válidas, por cierto. Si alguien quería de alguna manera ratificar un documento, tenía que poner sobre ese documento, no tanto la firma, sino el sello de su anillo, para poder certificar que era esa carta era legalmente constituida. Si alguien, también como práctica, quería, mi querido hermano, tener un hijo, al verse que su mujer era estéril, se había establecido que para poder tener ese hijo se podía llegar el amo de la casa a la esclava más cercana de su mujer, es decir, a la empleada. Pero para que sea válido el hijo, para su señora, la señora tenía que, en el momento del parto, tenía que recibir la señora de la casa, recibir al hijo en sus rodillas.
Esa era la práctica. Si no lo recibía en sus rodillas, básicamente sí, la negociación no era válida. Y una vez que sí, la esclava daba luz, ella, la señora, la patrona, cogía el niño en sus rodillas como que si ella lo hubiese parido. Y ella lo aprovechaba de inmediato y se lo entregaba, en este caso, sí, a su marido. Esto era una práctica que se establecía, entre otras cosas, en las leyes de Hammurabi. Mis queridos hermanos, esa ley o esa costumbre es a la que está haciendo referencia en el versículo número 2, ¿sí? Sarai, mujer de Abraham. Sarai se acuerda, bueno, Dios me ha prometido algo, porque yo estoy seguro de que Abraham debió haberle participado el pacto que Dios le había hecho. ¿A quién? ¿A quién? A Abraham. Recuerde que el pacto nunca Dios se lo dio a Sarai. El pacto Dios se lo dio ¿a quién? Al hombre, así a Abraham. Yo estoy seguro que Abraham le debió haber dicho a su mujer: mira, Dios me ha dicho esto y ha hecho el ritual. Y ese ritual, sí, también se lo establecía en la ley de Hammurabi. El mismo ritual. Porque cuando un comerciante establecía una práctica o quería cumplir algo, se paseaba entre los animales, sí, haciendo alusión de que si él no cumplía, sí, que le suceda como dichos animales. Si alguien no cumplía con su promesa, efectivamente era despedazado. Sí, esa era la pena de muerte. Ahora bien, vayamos por favor al capítulo 16, verso 2. Dijo entonces Sarai, y póngale asunto a las palabras de esta mujer, porque ella quiere legalizar, si quiere de alguna manera formalizar legalmente lo que va a hacer. Verso 2. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Primer punto, ella responsabiliza de su estado, ¿no?, a Dios de manera directa. A ver, Dios me ha hecho estéril. Versículo número 2. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ahora, cuando ella le dice Jehová me ha hecho estéril, no solamente se limita a eso. Dios, que mide el corazón, ella está responsabilizando no solamente que Dios le ha cerrado el vientre, sino que Dios tampoco ha cumplido su promesa, la promesa que sí, que a ti te ha hecho. Ella aduce de que Dios incumplió, y como Dios incumplió, entonces yo necesito valerme de otro tipo de recursos, formas, maneras. ¿Para qué? Para que lo que yo quiero igual termine, sí, recibiéndolo. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, hacemos esto? ¿No? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, si usamos de las mismas estrategias humanas cuando Dios demora en su respuesta? Cuando Dios de alguna manera determina un tiempo mayor, sí, al de nuestras expectativas. Yo sé, mi querido hermano, que esperar en Dios no es cosa fácil. Ser paciente para con Dios no es cosa sencilla, mi amado hermano. De hecho, podemos caer en una gran desesperación si, esperando en Dios, en ese lapso estamos padeciendo o estamos sufriendo. ¿Cuántas veces dentro, sobre todo de los matrimonios, de los hogares, si las mujeres se cansan, por ejemplo, al ver que los maridos no cambian, y viceversa, ¿verdad? Y muchas quieren terminar tirando la toalla. Decir, no, hermano, no aguanto esta situación. Sí, no aguanto, ya le estoy pidiendo, estoy clamando a Dios. He ayunado, he vigilado, he hecho de todo. Y no veo absolutamente nada. ¿Qué hago? No, claro, si el consejero está mal parado en la palabra, ¿qué dice? Váyase, nomás deje esa sinvergüenza. Bueno, hay pautas que a la verdad avalan que hay que separarse, pero cuando se abusa, en este caso cuando ya se incurre en el maltrato físico, pero son otros antecedentes que lo estaremos topando en algún momento. Ahora bien, Sarai, versículo número 2, determina: te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, o a mi esclava. Quizá, dice ella, porque no sabía obviamente que esta esclava debió haber sido
¿Qué asumió ella? ¿Esta sierva era? No, lo contrario. Lo contrario. Bueno, no fértil, bueno, sí, que no, pero era, ¿qué cosa? Era virgen. ¿Cómo poder llegar a determinar si era fecunda o no? Amén. Por eso dice, quizá, no lo sabía. Obviamente Sarai no habría de entregarle a una mujer que ya tenía hijos. Debió haber dado a una esclava, pero una esclava virgen. Sí. Y obviamente ella ya tenía, ya en este caso Sarai tenía una frustración. Decía, yo soy estéril. Ojalá pues que también la esclava no me salga estéril. Eso es lo que está diciendo. Amado hermano, la intención del corazón de Sarai fue muy, de alguna manera así, muy exagerada, renegando de Dios. Lo que está tratando de decir Sarai es, ya pues si Dios a mí me maldijo con esto, ¿quién quita que también haga así a mi esclava? Dice, quizá. Mire, Dios mide la intención del corazón. Téngalo por cierto, mi querido hermano. Muchas veces así reniegan los padres de sus hijos. El padre salió como diablo, el hijo también hace lo mismo, pues. No, y así a veces hasta se trata a los hijos, hijo del demonio, le dicen. ¿Verdad? Oiga, es terrible a la hora muchas veces de considerar nuestras palabras cuando estamos frustrados. Pero Sarai había caído en una frustración, sí, sí, agravada. ¿Sí? Ahora, dicho esto, dice ella, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué terminó prácticamente haciendo Abraham? Y atendió, sí, Abraham al ruego de Sarai. Ese término de atendió, es decir, que terminó de qué cosa? Terminó cediendo, aceptando. Sí, cedió. Amados, exacto. Cuando uno termina cediendo, no a la voluntad de Dios, sino a los caprichos, sí, del mundo, aún dentro de nuestros matrimonios, ¿no? Si de la mujer o del marido, ¿cuántas veces me dicen no vayas? Sí, hoy no vayas a la iglesia. Bueno, si tiene la costumbre de venir, bueno, que bueno, que falta un día, bueno, no se va a perder. Pero tras que no vienen muchas veces, sí, y el día que quiere venir, viene el conflicto. ¿Pero qué vas a ir? ¿A qué vas a ir? Amado hermano, y uno termina cediendo. Obviamente que esto sí se incurre, amado, en transgresión. Porque la escritura, eso hablando de congregarse, pero ¿cuántas veces pasa lo mismo cuando tenemos que, sí, de pronto en casa, levantar de pronto un tiempo para orar? No ores, ven a dormir, que está chévere la película esa. No lee la Biblia, no ora, no se congrega. Pregunto, ¿qué clase de fruto se podría esperar de esa persona? Después se le quiere exigir al marido que cambie su carácter, pero si no busca de Dios, ¿quién forma el carácter del hombre? Es Dios, hermano. El televisor no forma a nadie. Amén. El internet no forma a nadie. Le informa, pero no forma. Recuerde eso, y a eso siempre también lo menciono. Sí, todo aquello que usted ve por internet simplemente informa, pero no forma a la persona. Dios, por medio del Espíritu Santo, transforma el corazón del hombre. Ahora, Abraham cede, invalidando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa invalida? Sí, pero ¿qué había hecho Dios? El pacto. Porque tan comprometido estaba en el pacto como al que se paseaba entre los animales, como aquel que estando presente como testigo del pacto, también tenía que respetar el compromiso que el otro adquiría, esperando a que éste cumpla la promesa. Porque para que haya un pacto debe de haber parte y parte, pues, parte y contraparte. Es como que, si estando de novio, ¿no? Él dice, él le asegura, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a pedir tu mano para casarme contigo. Si se respetan y se aman mutuamente, se esperan. ¿Verdad que sí? ¿O no?
O en su desesperación, dame ahorita la prueba de amor. No, que espérate, no ahorita, es que cuando nos casemos, no, ahorita. ¿Me amas o no me amas? En su desesperación, diría yo, en su carnalidad, ¿verdad? Y se incurre muchas veces en estas cosas. Ahora, si hemos cometido errores como estos, por lo menos permitámosle que a nuestras generaciones no lo cometan. ¿No le parece? Ahora, la Escritura menciona que él termina cediendo. Obviamente que Abraham invalidó el pacto. ¿Cómo sabría Abraham si de pronto el hijo no le venía en el año 10? Luego de que, obviamente en el año 10, porque me refiero a que habían pasado 10 años de tiempo, ¿no? En función del llamado. De pronto, ¿cómo poder saber si Abraham recibía ese hijo de pronto en el año 86? Pero él, en su locura, ¿no? En su frustración, porque yo me imagino que la mujer le debió haber taladrado cada vez que Abraham tenía relaciones con Sarai. Sarai estaba, ya, ¿me enfermo o no me enfermo en este mes? ¿Me enfermo o no me enfermo? Con la menstruación. Y Abraham dice, ¿qué pasó ya? Nada, dice, otra vez falló. Eso debió haber sido, ¿verdad?, una latente preocupación. Ahora, verso número 16, capítulo 16, verso número 3. ¿Qué hace también el viejito? Obviamente, el viejo también gustoso. ¿El de cuántos años? Póngale que la esclava, ¿cuántos años le quiere poner a esa esclava? Siento generoso. No, mucho menos. Unos 20. Ya unos 18 a 20, ya. ¿Verdad? En todo caso, relativamente joven. Viejo baboso, ¿qué es lo que hace? No, gustoso, pues no. La mujer se, acuérdate con la otra, bueno, pues le dice. No pensó dos veces. Porque si él hubiese tenido algo de decencia y algo de esperanza en Dios, ¿sabes qué? Voy a buscar de Dios. Ahí no levantó altar. ¿Por qué no levantó altar? Si en otras ocasiones, cuando Abraham estaba en encrucijada, lo hemos visto, ¿qué hacía? Levantaba altar. Y ahora, ¿por qué no levantó altar? ¿Verdad? Y hagamos esto. A ver, la mujer en esa parte que debería de ser la mujer que edifica su casa, así dice la Biblia, que la mujer sabia edifica. A veces el hombre en su locura quiere actuar, quiere reaccionar, quiere hacer cosas. Claro, sus responsabilidades de pronto a uno lo ponen entre la espada y la pared y quiere ya accionar. Una mujer se dice, a ver, mijito, yo sé que estamos pasando por esto, pero ¿qué te parece? Vamos orando. Sería lo más lógico. Pero no, la mujer sí, vamos. Y pum, se endeuda. Y después ni para el colectivo, hermano. ¿Verdad? Es necesario entender, ¿sí?, que en situaciones extremas, ¿sí?, no podemos perder la cordura, no podemos perder la fe. Sí, no podemos. Es de hecho en los momentos más críticos, sí, donde el hombre debe de ser más dependiente de Dios. Ahora, dice la Escritura en el verso número 3, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Verso 4. Y él se llegó a Agar, es decir, tuvo relaciones sexuales con Agar, la cual, ¿qué pasó? De manera inmediata. Sí, la cual concibió, dice aquí, y cuando vio, ni siquiera había nacido. ¿Qué pasó con la esclava? Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, es decir, a la patrona. ¿A quién? A Sarai. Pregunto yo, ¿cuántas esclavas debió haber tenido Sarai en su casa? La Biblia, por lo menos en el verso que leímos del capítulo 12, verso 14, aquí, ¿qué mencionaba? Que tuvo ¿cuántas? Una criada le regalaron. Al elegir muchas, ¿verdad? Muchas criadas. Pregunto yo, ¿cuántos años habían pasado? 10 años. ¿Usted cree
que Sarai le entregó cualquier esclava a Abraham? Debió haber sido una elegida, una bien seleccionada. Primeramente, la más robusta, no la más flaca, ¿no? Para que el hijo le salga desnutrido, no, la más robusta, la más hermosa, ¿verdad? La que a su juicio era la más sumisa, para no tener problemas justamente, ¿verdad? Es que al ojo humano muchas cosas pueden tener razón, muchas cosas pueden ser lógicas, pero Dios que conoce los corazones, amado hermano, créame, cuando uno hace las cosas sin considerar a Dios en sus vidas, téngalo por seguro, sí, que lo que empieza mal, mal va a terminar también. ¿Sí? Sarai debió haber elegido muy bien a la candidata, pero la candidata le terminó, sí, si no le dio la patada de entrada, se la dio de salida. ¿Amén? He ahí las graves consecuencias. Pregunto yo, ¿a quién le iba a echar la culpa a Sarai? Ahí tenía que mirarse en el espejo. Dice, tú eres la culpable. Obvio, pues hermano, cuando usted elige mal, de pronto en una relación, en su locura, ay, es que estoy desesperado, quiero mujer, y agarra a cualquiera que anda por ahí y se embarrila. Muchos hermanos que son cristianos, conozco yo, sí, andan relacionándose con mujeres no, claro, lo que pasa es que ahí viene la promiscuidad. Se equivocan, sí, y obviamente cuando ya se embarrilan, cuando ya está formado, hay hasta hijos, ¿qué vas a hacer ahí? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A Dios? Imposible, hermano. Ahí cosechamos lo que hemos sembrado, ¿verdad? La Biblia dice en ese sentido que cuando uno elige mal, esa supuesta pareja, en vez de volverse una ayuda idónea, en el caso de una mujer, pero o de un hombre, ¿sí? Estamos hablando de que esa persona se convierte en un aguijón, dice la Biblia, para vuestros ojos. ¿Verdad? Tú antes de esa relación, qué lindo, cómo buscabas de Dios. Todo es que, ¿verdad?, formas una relación sin la voluntad de Dios. Oye, y esa persona te vuelca atrás, te lleva al mundo, te pide, oye, vamos a bailar, le dice. Y el otro, pero si vamos a la iglesia. No, vamos a bailar a la iglesia, no seas aburrido. Y termina cediendo. Ay, tengo seca la garganta, una cola, no, una cerveza, le dice. Y termina cediendo. Y las consecuencias no se dejan esperar, hermano. Porque todo esto es maldición para nuestra vida. Debemos de entender que estas cosas no son bendición, son maldición. Amén. No esperemos, sí, en nuestras malas decisiones que Dios nos bendiga. Estás bien en casa, ¿para qué saliste? Tú podías haber dado la respuesta, no voy. Pero como es tu pana, es tu yunta, es tu carne que está ahí al lado, sí, el panita de siempre, el amigo, ¿no?, que desde hace muchos años, cedes, ¿verdad? Tomas la mala decisión y luego vienen las consecuencias. Es que eres el compadre, hermano. Sí, yo te puedo entender, pero con Dios te puedes justificar en modo alguno. Ante Él no te justificas. ¿Cuántas veces, verdad, pudiendo escuchar alabanza, estás escuchando música mundana? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A quién? ¿Al internet? Sí, ¿quién fue el que abrió la página de internet? Fuiste tú. ¿Quién descargó la música? Dios. Dios te dijo, dale clic aquí. No, fuiste tú. O sea, tú debes de entender que hay cosas que Dios las va a dejar a tú, sí, a tu decisión, a tu libre albedrío. Porque recuerde, ¿usted cree que Dios no estaba viendo el escenario? Así estaba Dios. Dios estaba ahí. Cuando Sarai le dijo a Abraham, sí, oye, ve, Dios no me ha dado, Dios pudo haber actuado. Porque Dios de hecho actuó ya en una ocasión. ¿Cuando quién? Cuando Faraón estaba a punto de ¿qué cosa? De acostarse ¿con quién? Con Sarai mismo. Dios fue el que actuó, ¿verdad? Porque por Abraham, ¿verdad? Por Abraham se estaba fregado.
porque ya la mujer estaba metida en la alcoba de Faraón. Dios tuvo ¿qué cosa? Dios tuvo que atormentar a Faraón y a todo su imperio. ¿Para qué? Para que esta mujer sea soltada, sea liberada. Porque si hubiese sido por Abraham, bien cuñado quedaba el marido. Bien cuñado. Pero terrible. En esta ocasión, ¿qué hizo Dios? Actuó. Oiga, qué bueno cuando en su misericordia Dios se adelanta a nuestras locuras y nos hace reaccionar. Pero recuerde, Dios no siempre va a actuar de la misma manera. Porque Dios espera que en sus hijos haya madurez. Dios espera que en sus hijos haya también, amado hermano, una buena reacción ante las crisis. Dios no quiere que en ese sentido usted sea, si bien es cierto, dependiente de Él, pero también Dios quiere que seamos en Dios autosuficientes para tener por su palabra la cordura y la sensatez de no cometer locuras. Amén. Ay, hermano, es que Dios no me habla sobre este asunto. Vaya la palabra, que aquí le habla cualquier cantidad. Lo que pasa es que usted es ocioso. No la lee, no la medita, no la escudriña, ¿verdad? Y quiere andar buscando que alguien le diga lo que ya la Biblia le dice a gritos. Consideremos, amado hermano, realmente nuestros caminos. Verso número 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó con Sarai? ¿Verdad? Yo digo, no, antes estaba así Agar, ¿verdad? Contenta con la patrona. Pero ¿qué pasó? Luego le cambió la cara, ¿verdad? Ahora, mire, consideremos algo que la Biblia no lo dice en relato. La alegría de Sarai, ¿verdad?, de que la sierva estaba embarazada, debió haber sido enorme. Ella, ¿qué debe haber pensado Sarai? Mira, no me equivoqué. Nuestras leyes tenían la solución a nuestro problema, Abraham. Ahí está. Dios falló. Mira, lo que yo te planteé resultó. Ahí está, ya tenemos hijos. ¿Sí? Me diría yo, el problema resuelto. Oh, sorpresa. Sí, el problema, entre comillas, resuelto, luego comenzó a cambiar de color. Lo que se veía blanco comenzó a hacerse gris y después se hizo negro. Porque esto, amado hermano, esto se va a grabar de una manera sorprendente y va a traer nefastas consecuencias. Consecuencias que hasta el día de hoy se están pagando, sí, justamente en Jerusalén. Por esa relación, de esta relación, amado, y de este hijo, sí, no de la promesa, son los conflictos que hay en Medio Oriente. Son de los lomos de Ismael, hijo de Agar, los grandes conflictos entre israelitas y palestinos. Generaciones que se autoproclaman de los lomos de Abraham y exigen como herencia la tierra de Canaán. Unos dicen, nosotros nacimos antes de Isaac. Y es verdad. Y otros dicen, nosotros nacimos de Sarai, el hijo de la promesa. El pueblo hebreo. ¿Quién tiene la razón? Pregúntele por Abraham que le resuelve el problema. ¿Verdad? Amados hermanos, miren, ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias, sí, de nuestras malas decisiones al no buscar en Dios, sí, por nuestra impaciencia, la guía, la orientación, la directriz divina?
Pongamos asunto, mis queridos hermanos, de qué manera nos estamos conduciendo en nuestra vida diaria, porque esto al parecer era una decisión no tan trascendental. Era una costumbre, sí. La ley Hammurabi lo amparaba, sí, pero las leyes terrenales se ajustan a las leyes divinas. La voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios. He ahí la diferencia. Verso número 5. Entonces, aquí viene el asunto. Sarai dijo a Abraham, la misma que le había puesto en bandeja de plata a la esclava. Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ay, bendito. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mi afrenta, mi dolor, mi angustia, mis males, la desgracia es por culpa tuya. Yo vivo desgraciada, infeliz, arrastrada por tu culpa. ¿Cuántos han escuchado esto en el matrimonio? ¿Ah? ¿Verdad? Como que ahí está una telenovela. Esta telenovela es verídica. Esta lea. Esta lea, pero lea para que aprenda a no cometer los grasos errores que se llegan a cometer en la vida. Sí, hay unas que más bien se replican es en las telenovelas. Sí, eso, amado hermano, no edifica, porque la Biblia dice que la fe no viene por ver telenovelas, ni por andar viendo combate. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En una telenovela la arrancas desde las 2 hasta las 6 de la tarde y la Biblia no la quieres leer ni 5 minutos. Pero eso sí, quieres que el hogar cambie, que tus hijos cambien. ¿Y tú cambiar cómo? Viendo telenovela, dedicándote a los partidos, viendo. Amado hermano, hay cosas que caen por su propio peso. Si tú te alimentas del mundo, no esperes ser espiritual. Ten por seguro eso. Pero si te alimentas de cosas espirituales, entre otras la palabra, de eso sí vas a dar crecimiento espiritual, vas a dar fruto espiritual. Amén. Dijo ahí, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora sí, Jehová, bendito. Claro que ¿quién no busca a Dios cuando ya ve que se le cae la montaña? No es tan diferente, ¿verdad?, como nuestros casos reales. Cambian son los problemas, pero las crisis son muy similares a nuestros problemas actuales. ¿Sabe lo que le está diciendo Sarai a su mujer? ¿Por qué no buscaste de Dios? Me hubieras parado esta locura. Tú tienes la culpa. Y el marido dice, y el marido así. ¿No? ¿Y? O sea, tú mismo me propusiste, tú mismo, ahora que yo lo hago, pero tú cometiste, se comenzó el relajillo. Ahí está, mira esa esclava, mira cómo me mira, mira cómo me trata, ¿ves? Pero en realidad la cosa puede hablar porque... Claro que sí. Claro que sí. Es que la Biblia lo dice. Se dio, hermano. Parece mentira, pobre hombre, ¿no? En el hogar, pobre hombre. Pero nosotros somos los responsables, hermano. Porque Dios no le da la batuta del hogar a la mujer. La tiene que tomar el hombre. El problema es que hay hombres, ¿verdad?, que son timoratos, cobardes y no quieren asumir su verdadero rol espiritual dentro del hogar. He ahí el problema. Y dejan que toda la carga la lleve ella. Amadas esposas, mujeres, sáquense los pantalones y pónganselo al hombre. Dile, esta carga no tengo que llevarla yo, la llevas tú, vago. Y varones, pónganse los pantalones espirituales y cumplan con Dios lo que tienen que cumplir. Para la iglesia, pues para la iglesia no vamos. Yo me quedo, te quedas, pero yo me voy. Y mis hijos van conmigo, porque en la casa mando yo, no tú. Amén.
Amén. Listo, pero si estamos como muertos aquí en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar, mis queridos hermanos? ¿Qué va a acontecer? La próxima semana lo vamos a ver. Esta telenovela queda ahí inconclusa. ¿Sí? No se la pierda. Continuará. Sí, Abraham y Sarai recargados para la próxima. A ver. En 3D, espérenla. Bien, mis amados, espero que Dios haya hablado a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han sentido en su corazón que el Espíritu Santo nos está hablando? Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.